Amigos televidentes, ¿qué tal? Tenemos su programa Una Entrevista con Dios. En este momento vamos a lecturas de las Escrituras. Y ahí se encuentra en 1 Corintios capítulo 6 del 1 al terminar. 1 Corintios capítulo 6 del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a vosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén. Padre amado y bueno, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, porque nos deja saber que pertenecemos a ti, que somos miembros tuyos, Señor, y que nuestro cuerpo es templo de tu Espíritu. Sí, Señor, que no puede haber ninguna maldad. Oye nuestra oración, Señor. Pedimos por la fiel audiencia. Pedimos, Padre, por Jerusalén. Pedimos por estas naciones, Padre, que puedan buscar tu rostro y que vean que hay una diferencia en ser miembro tuyo, Señor, y ser miembro de una congregación. Por eso guárdanos y bendice nuestro gobierno, Señor, y nuestros políticos, nuestros ministros, nuestras iglesias. Y déjate glorificar cada día más. Favor que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De luego que de su programa, Una Entrevista con Dios. Para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, queridos hermanos y amigos, el tema central que tenemos hoy es somos templo del Espíritu Santo. Vamos a aprender qué significa ser templo. ¿Cuál es la diferencia entre un templo y una iglesia? ¿Y por qué dice somos templo del Espíritu Santo? Aquí nuestro hermano Pablo, escribiendo a los Corintios, le deja ver y le exhorta. Y le hace la pregunta, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Así que es muy importante que te damos. Está basado en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 del 1 al terminar. Pablo da un sinnúmero de cosas que está viviendo la iglesia de Corintios, porque era una iglesia carnal. Era una iglesia que tenía el Espíritu Santo, tenía los dones, pero era carnal. Había diferentes clases de pecado allí. Por eso él exhorta y le deja ver que somos templo del Espíritu. ¿Qué usted puede decirle a la fiel audiencia sobre qué es el templo del Espíritu Santo? ¿Qué significa? Y la diferencia entre una iglesia y un templo. Amén, gloria a Dios. Cuando habla aquí Pablo del templo,
del Espíritu Santo, está hablando del cuerpo, del alma, del corazón. Está hablando donde mora la esencia misma de Dios. Porque el templo, con el templo literal, o que es entre cuatro paredes, ahí es donde se va a adorar, se va a glorificar, pero el templo donde uno debe ser guiado, donde mora el poder, la esencia misma de Dios, que es el Espíritu Santo. Ahí ese es el cuidado que debemos tener, porque aquí da una lista de todo lo que puede alejarlo, porque es algo maravilloso cuando es guiado uno siempre en la esencia de Dios, el Espíritu Santo. En capítulo Gálatas 5:25 dice, viviendo y andando. Dos palabras muy importantes y dos que debemos de andar y vivir en el Espíritu Santo para poder tener esa comunión con Dios. Porque si no tenemos el Espíritu de Dios, no mora el Espíritu de Dios, es por demás, porque estamos hablando al aire, estamos hablando no con Dios, porque a Dios dice que Dios es Espíritu. Para hablar con Dios no se habla en la carne, no se habla en los pensamientos o un hombre natural, sino se habla dirigido por el poder del Espíritu Santo para haber una comunión. Pero muy importante, cómo guardar el templo de Dios en todo. No solamente dice en la fornicación, no, en todo se guarda el templo, que es el cuerpo, es el corazón, el alma, donde mora Dios, donde quiere morar y seguirá morando Dios. Y ahí es único que solamente el poder de Dios puede morar en este templo, que es el templo del cuerpo del ser humano. Amén, gracias, varón. Sí, es muy importante entender, entiende, el templo. Cuando Pablo aquí, como dice el varón, está trazando templo. Primeramente, literalmente, el templo es un edificio donde tiene 4 paredes y un techo. Y entonces ahí vienen personas, ¿entiendes? Ya sea para adorar, para cantar, para trabajar, ¿entiendes? Es un edificio que se habita, ¿me entiendes? Porque hay edificios que no se puede habitar, ¿entiendes? Pero el templo fue hecho con el fin de adorar. Ahora, hay muchas religiones, que ese es el otro punto, que usan templos. El mismo Jerusalén, los judíos construyeron un templo, Salomón construyó un templo, ¿entiendes? Y ahí venían a adorar a Dios, venían a glorificar a Dios, y cuando Salomón lo dedicó a Dios, ¿entiendes? Hubo ahí muchísimos animales, porque en ese tiempo se sacrificaban animales, y entonces él dedicó animales, más de 22,000, ¿entiendes? Ovejas y cientos, casi cuantos mil bueyes, o sea, terrible. Y Dios se manifestó, y Dios se le apareció a Salomón y le dijo, si te mantienes en santidad y mantienes este templo sin contaminación, yo habitaré en este templo, ¿sí? ¿El templo de qué? El edificio. Voy a habitar en el templo y te bendeciré y tu reino, ¿entiendes? Será fuerte. ¿Por qué? Porque yo voy a habitar. Pero si peca, ¿cuántas cosas? Quitaré mi nombre del templo. Entonces, no voy a estar allí. Y este templo va a ser, lo voy a destruir. Oye bien. Ahora, es muy importante hacer el templo que es literal. Sí. Pero después que vino Cristo Jesús, ya no es necesario que el templo literal. Porque ahora él va a habitar ¿dónde? En el alma, en el corazón. En el alma, en el corazón. Entonces, porque aún este cuerpo se va a convertir en polvo. Sí. Quiero que entienda eso también. Somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. Nuestros miembros son el miembro del cuerpo de Cristo. Pero lo que está implicando aquí es santidad, pureza, sometimiento, obediencia, integridad. ¿Sí? Lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 15. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Sé santo porque yo soy santo. ¿Sabes? Dios habló con Salomón. Dios le presentó ese templo y se lo dejó saber. Pero también se lo dijo. Y el mismo Señor en el capítulo 24 de San Mateo lo dijo. ¿Veis ese templo? De cierto yo que no quedará piedra sobre piedra que no será ¿qué? Derribada. Y eso se cumplió en el año 70. Dios destruyó ese templo. Ahora van a construirlo de nuevo. Sí. Pero no es el templo de Dios. Quiero que entiendan que la gente no sabe esas cosas. Esta es una transición para engañar ¿a quién? A Israel. Va a engañar a los judíos. Porque el Señor va a descender. Pero el Señor, ¿dónde habita el Señor? Habita en nosotros. Somos templo del Señor. Es más, el mismo Satanás, vamos a leerlo. Está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. Dice que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Como si fuera Dios de ese. Que es muy importante que usted lo entienda. Así que quiero que entienda bien que es un templo. ¿Y por qué tú estás haciendo tanto énfasis en eso? Porque hay mucha gente que se están reuniendo en los templos y no son de Dios. Son falsedad. Están haciendo cosas diabólicas. Y eso es lo que va a hacer el anticristo. Mire cómo dice ahí.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Leímos aquí quién es el templo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Se va a meter a la gente. Se va a hacer pasar por Dios, va a engañar. Y ya usted va a ver eso, hermano. Muy pronto usted va a ver lo que llama el ecumenismo. Es la unificación de todas las religiones. Van a hacer marcha. Ustedes van a hacer marcha en muchos países. Se van a ir de que para Cristo. ¿Entienden? Pero no, hermano. Dios no va a recibir esa cosa. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo. Y Él reclama que santidad, pureza. Dios no quiere idolatría. Dios no quiere adulterio, fornicación. Vamos a ver los primeros 10 versículos. Tiene que aquí, que es muy importante. Estamos en 1 Corintios capítulo 6. Óigame bien, ser templo del Espíritu Santo no es ser el edificio. Ser templo del Espíritu Santo, como decía el varón, es nuestra alma, todo nuestro ser, santo y puro. Entienda estas cosas. Entonces Satanás se va a meter, se va a sentar, a hacer pasar por Dios. Y eso es, van a crear, amados hermanos, la unificación. Óigame bien, se van a unificar las religiones. Se llama ecumenismo, ya el sistema está. Y van entonces a adorar a Dios. Y es mentira. Es engaño, es idolatría. Porque para ser santo, mire cómo dice aquí. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudado. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ve usted? Como dice allí. Entonces, ¿qué iglesia? ¿Qué es iglesia? Ya ahí no está hablando de templo, de edificio, está hablando ¿qué? De iglesia. Y la iglesia se compone de ¿qué? De familia. Después los hermanos, entonces, que están peleando. Entonces no están viviendo una vida. Entonces, mire todas las cosas que dice ahí y que se llaman iglesia. Fornicario, borracho, adúltero, estafadores, ladrones, pleito, mentira, ¿entiende? Afeminado. Óigame bien. Y se llaman hermanos. Y él lo está sacando a la luz ahí. Se congrega, ¿me entiende? No sabéis que vosotros sois hermanos lavados por la sangre. Eso se llama la iglesia. La iglesia se compone de familia que han aceptado a Jesucristo y han sido lavados con la sangre de Cristo, que aman a Jesús y guardan los mandamientos. A eso se le llama iglesia. Por eso es que son ¿qué? ¿Entiendes? Son miembros. Léase el versículo 11 y 12 y 13. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Ve usted lo que es en sí la iglesia? Huir de la fornicación. Somos miembros de Cristo. Entonces, no todo el mundo, hermano, no todo el mundo que va al templo a congregarse como iglesia es de Dios. Tiene que ser lavado, dice ahí, redimido por la sangre de Cristo. Es muy importante. También aquí habla en el capítulo 6, en este versículo 12, que no todo conviene y no todo debe de dejarse dominado. Porque en este mundo ofrecen sin fin de cosas. ¿Para qué? Para la perdición. No para la bendición, no para recibir el reino de Dios, no para recibir la vida eterna, sino la perdición. Esta es una lucha, pero poderoso Dios que nos ha y que nos ama con ese gran amor y la gran misericordia que tiene para la humanidad, que nos ha dejado el sello de su Espíritu Santo, la esencia, para que nosotros podamos conducirnos firmemente en los caminos de Él. Porque nadie nadie va a alcanzar la vida eterna si no es guiado por el poder del Espíritu Santo. Porque, como mencionaba el pastor, hay muchas veces que se congrega, muchas veces se dice vivir la vida al servicio de Dios, pero estamos afuera de todo eso, estamos lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque solamente lo hacemos en el cuerpo, en la carne, no lo hacemos en lo espíritu. El Espíritu dice que nos lleva a verdad y nos tiene en verdad, y verdad es Cristo Jesús. O sea, nos mantiene siempre el Espíritu Santo en Cristo Jesús y nos lleva en Cristo Jesús cuando somos guiados por Él. Es muy importante la esencia del Espíritu de Dios en todo momento, en toda hora, ya sea en el templo de 4 paredes, como en el templo del cuerpo, del corazón, del alma, del pensamiento del ser humano, para poder alcanzar esta bendición que Dios nos ofrece, la promesa de Dios que es la vida eterna y la salvación para nuestra alma. Muy importante, amigo televidente, ser guiado por el poder de Dios, el Espíritu Santo, que nos lleva y nos mantiene en verdad. Y algo maravilloso que dice en capítulo 14, 15, versículo 15, que si amamos a Cristo Jesús, que guardemos su mandamiento, entonces Él rogará a Dios Padre que nos dé otro consolador, el Espíritu Santo, que nos lleva a verdad y nos mantiene en verdad. Qué bendición que Dios haya dejado su Espíritu Santo y no nos dejó huérfanos, sino nos dejó el Espíritu Santo para poder nosotros tener luz en todo momento, ya sea que pasemos tribulaciones, ya sea que tengamos tentaciones, pero tenemos la luz de Dios, la luz de Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo para luchar y poder combatir, para poder vencer toda tentación y todo lo que dice aquí, que la fornicación, el adulterio, el borracho, los afeminados, todo lo que dice esta lista, esto no nos conduzca a nosotros, sino nos lleve a la vida eterna y poder nosotros salvar nuestra vida y también que sean los testimonios delante de muchas personas que puedan buscar la guianza. Primero, amar a Cristo Jesús, recibirlo como Señor y Salvador y recibir ese sello de Dios que es el Espíritu Santo. En todo momento, ministros como miembros de una congregación necesitan el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, dice en el capítulo 13 de Hebreos, que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es guiada por el poder del Espíritu Santo. Amén, qué lindo, ¿verdad que sí? Entonces, de suma importancia que entendamos lo que es templo, lo que es iglesia. Recuerden, la iglesia es los miembros que se congregan de parte de la familia, se congregan en un lugar, literalmente un templo, un edificio, o se le llama sinagoga, ¿entiendes? O una casa, y la construyen entonces para adorar, para alabar, pero que también hay muchos templos que es para adorar a Satanás, hay muchos templos que es hechicero, o brujería, que es idolatría, que es paganismo, hay muchos templos, ¿entiendes? Eso es que Dios no habita allí, porque hacen muchas cosas que no son de Dios. Vamos a leerlo, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1, para que vea que dice ahí que Dios no se agrada de todos los sacrificios que hacen, ¿entiendes? Porque lo hacen muertos, no son sacrificios vivos, no son santos, están contaminados. Leamos lo que dice ahí, Romanos 12, 1. O sea que quiero que ustedes entiendan bien qué es ser un templo y qué es ser iglesia. ¿Es usted templo o iglesia? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debe, nuestro cuerpo tiene que ser sacrificado y tiene que ser ¿qué? Vivo. Ese sacrificio no puede ser muerto. 2, tiene que ser santo.
Y 3, tiene que ser agradable a Dios. Para que a Dios le pueda gustar, entonces usted tiene que morir, ¿debe? Morir aquí al pecado para que el Señor entonces lo viva. El Señor dice que es la resurrección en la vida y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces nosotros tenemos que venir ante Dios vivo, ¿debe? Porque ya el Señor murió por nosotros. Nos lavó con su sangre. En 1 de Juan capítulo 1, verso 7 dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Te ve? Es decir, que a nosotros ser limpio por la sangre de Cristo es lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. Nosotros somos nueva criatura. Ahí nos constituimos de ser un templo del Espíritu. ¿Tú ves? Primeramente no somos templo del Espíritu. Venimos a formar la parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. A Él morir por nosotros, a lavarnos con su sangre, al apartarnos del pecado, pasamos a ser templo del Espíritu Santo. En otras palabras, habitación de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De acuerdo a Mateo 5:48. Sé perfecto como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y para usted ser perfecto, primeramente tiene que morir al pecado. Segundo, tiene que nacer de nuevo. Tercero, tiene que amar a Jesús. Cuarto, tiene que guardar sus mandamientos. Y quinto, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Mientras usted no es lleno del Espíritu Santo, usted no es templo de Dios. No es templo del Espíritu Santo. Por eso le estoy diciendo que no todos los que se congregan, que van de que a un templo, a una iglesia, y se llaman iglesias, son iglesias. Recuerden, no son iglesias. Se llaman iglesias. Y por eso es que van a reunir, usted va a ver, se llama el ecumenismo, porque es el falso profeta, va a reunir en todas las naciones. Y el que no se someta, varón, ese es el problema, que el que no se someta a esa nueva transición del falso profeta, lo van a perseguir, lo van a matar. ¿Bien? Y vamos a ver muchas palabras que van a aparecer de Dios, como estamos leyendo ahora. Sí. Muchas palabras que aparecen de Dios, ¿me entiendes? Y usted va a ver muchas paradas en muchos países, porque ya estamos llegando al fin de la unificación. Por eso que cada país, cada gobierno va a unificar. ¿Bien? La iglesia falsa, la cabeza de la iglesia falsa, va a unificar, va a comprar a los líderes. ¿Quiere ver que es así? Leámoslo. Está ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, del 12 en adelante, para que vea que va a ir por todas las naciones haciendo prodigios y milagros para engañar a los presidentes y a los reyes de la tierra. El dragón, el falso profeta y la bestia o el anticristo. O sea, que ya estamos en ese sistema y por eso es que se van a unificar. Usted va a ver noticias por todas partes y lo estamos diciendo últimamente, ¿entiende? Por la visión que Dios nos ha dado, de que se van a unificar, van a perseguir el que no se unifique y van a adorar al Dios que no es el Dios verdadero. El sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Sí? He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ve usted, el Señor está diciendo para que no nos dejemos engañar. O sea que ya este sistema va a hacer prodigios y milagros, van a estar predicando un evangelio que no es el verdadero evangelio, van a estar hablando mucho de Jesús, porque para engañar, va a hablar mucho de Jesús. Y van a decir que esto es de Dios y que tenemos que unirnos porque Dios quiere unidad. Pero que la unidad no va con la idolatría, con el paganismo, con el adulterio, con la mentira, con el engaño, con el soborno. No va con eso. No, que tú pasas todas las cosas. ¿Sabes cuánta gente está viviendo doble vida? Dice que son de Dios, que están en la iglesia y viven en adulterio con 2 o 3 mujeres, con 2 o 3 hombres. Están idolando, prendiéndole vela a dioses falsos, a imagen, y adorando cosas que no son. Entonces Dios no se come esas cosas. Dios quiere sacrificio ¿qué? Vivo, santo y agradable a Dios. Así que estos sacrificios que van a hacer no son vivos, son muertos. Todas esas paradas que usted va a ver no son vivos, son muertos. No agradan a Dios. Van a usar el nombre de Dios. Ya leímos ahorita que Satanás aún se va a sentar en el templo. Y está explicando que se va a meter a la gente. ¿Entiendes? Lo va a engañar con prodigios y milagros, que se va a meter a la gente. Y la gente van a hablar de quién.
de él, no de Dios. Pero vamos a usar el nombre de quién? De Dios. Aquí al final de este capítulo 6 de 1 Corintios debemos obedecer y atesorar la palabra de Dios, que fuimos comprados con sangre derramada en la cruz por Cristo Jesús. Fuimos comprados, no fuimos llamados solamente, fuimos comprados por un sacrificio de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Somos comprados con sacrificio. Fuimos, así como anteriormente en los tiempos antiguos, se sacrificaba por los pecados, para la limpieza, de maldad, de pecado en la vida del ser humano, a través de los animales. Ahora Dios envía a su Hijo unigénito para esta tierra, para que nosotros obedezcamos y que tengamos a Él, y que nosotros seamos templos para que more su esencia misma de Él en nuestra vida. Pero somos comprados. Recuerden muy bien, no somos huérfanos, fuimos comprados con sangre, fuimos comprados con sacrificio de parte de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, y nos ofrece la salvación y la vida eterna. Nadie más, en nombre de nadie tenemos salvación. Solamente a través de su Hijo amado Jesucristo nosotros recibimos la salvación. Él nos puede dar la salvación, Él nos puede sanar, Él nos puede limpiar de toda maldad y nos puede purificar nuestro corazón, nuestra alma. Solamente Él, nadie más puede hacer esto. Como mencionaba el pastor, vendrán muchos engañadores y harán prodigios y milagros, pero mentirosos. Pero Cristo Jesús ha venido a dejarnos la verdad y su sello para que nosotros vivamos en la verdad a través del Espíritu Santo. Todo conduce a la esencia de Dios, al Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo es por demás, porque estamos perdiendo tiempo en una congregación. Debemos nosotros siempre ser guiados por la luz de Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo para poder vencer y poder encontrar la victoria en Cristo Jesús. Esto no es lucha cuerpo a cuerpo, esto no es lucha literal o físico, esto es espiritual y se lucha con el mismo Satanás. Pero ¿cómo podemos luchar con Satanás? Luchamos con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que puede vencer todo con el mismo Satanás, porque la lucha siempre va a ser espiritual. Y cuando al servicio de Dios, esto va a ser siempre espiritual. No va a ser nada físico, sino espiritual. No pensemos que digamos, como a veces nos engañan diciendo que brinquemos y que machuquemos la cabeza al diablo. No, eso no es correcto, porque el diablo se lucha con el sometimiento, la obediencia y sobre todo la humillación delante de Dios, para que tengamos y vivamos en el Espíritu de Dios y poder vencer a Satanás. Recuerda que la lucha es a todo momento. Satanás no duerme, Satanás está siempre al tanto. Con una oportunidad que tenga, él destruye, viene a matar y viene a robar. Él no viene a dar vida como nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a este mundo a darnos vida y vida en abundancia. Recuerde bien, recuerde el punto clave de la unión. Solamente tenemos que unirnos por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Él es, nosotros como cuerpo de Cristo somos la novia, la unidad. Por eso que ese versículo 18 dice que si te unes a una ramera, eres un cuerpo con él. Vamos a terminar del 18 al 20. Estamos en 1 Corintios 6. Leamos ahora del versículo 18 al 20 para que se dé cuenta que esa unidad tiene que echar para afuera para que se una con el Espíritu Santo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Recuerde, nuestra unión es con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, no con más nadie. Recuerde eso. Somos templos de Dios a través del Espíritu Santo. Tenemos que vivir por el Espíritu, andar y vivir por el Espíritu. Tenemos que amar a Jesús y guardar sus mandamientos. Viene una unión que no es de Dios, por favor. Van a usar el nombre de Dios, van a hacer prodigios y milagros como si fueran de Dios, pero no es de Dios. Muchos países, ¿entiendes? Aquí en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, usted va a ver muchísimas marchas por muchos países de Latinoamérica, y los presidentes y todos se van a unir. Y la religión y todas las religiones llamadas cristianas, entre comillas, usted va a marchar y a cantar, de que para Dios, pero no es de Dios. Gente inconversa, gente que no tienen a Dios, van a estar cantando, ¿entiendes? Gente que blasfema, que mata, que son adultos, van a estar de que para Dios, pero no es Dios.
Dios mismo va a unir la iglesia. Cuando Él venga se la va a llevar. Por el Espíritu Santo, Él mismo lo va a unir. El hombre no puede unirlo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel cuerpo que compraste, Señor, en la cruz del Calvario a través de la sangre. Es tu cuerpo, este es el templo del Espíritu. Y tenemos que vivir y andar en el Espíritu. No podemos andar en pecado, en fornicación, adulterio, mentira, engaño, falsedad, hipocresía. No. Tenemos que ser perfectos como tú eres perfecto, Señor. Y solamente lo hace el Espíritu Santo. Por eso ten misericordia. Ten compasión, Señor. Abre los ojos de los pastores, de las iglesias y aún de todo gobierno y todos países que muy pronto se van a unificar con el fin, Señor, de adorarte, pero no es verdad. Tú lo sabes porque ya tú lo has profetizado. Oye nuestra oración, clamamos misericordia y compasión en el nombre de Jesús, Señor, ahora y siempre, amén. Ahora usa a tu siervo como siempre lo hacen en el mensaje de la palabra, Señor. Dale el poder, la autoridad y la unción y que la fiel audiencia pueda recibir el impacto de tu espíritu por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Con nosotros en el mensaje de la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Vamos abriendo el libro en el capítulo 43 de Isaías. Isaías capítulo 43. En el libro de Isaías capítulo 43 vamos a darle lectura al versículo 18 al 20 del capítulo 43. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Con el tema, no os acordéis de las cosas pasadas. Aleluya. ¿Qué es lo que hacen los recuerdos pasados? Eso es un obstáculo en la vida del servidor de Dios. ¿Qué es traer los pensamientos que habían anteriormente? Es otro obstáculo al servicio de Dios. ¿Qué son las cosas pasadas que aquí relata la palabra de Dios en el capítulo 43? Primero en el capítulo 43, en el versículo 1, dice que Dios ha escogido el pueblo. Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado, Dios nos ha puesto un nombre. Y dice, mío eres. Aleluya. Pero para entender todo esto, cuando Dios habla a través del capítulo 43 de Isaías, al pueblo de él, a Israel, cuando le dice, mío eres, no temas, yo estoy, aunque pase por las aguas, aunque pase por los ríos, aunque pase por el fuego, yo estaré contigo, dice Jehová. Nuestro Redentor sigue siendo nuestro Dios Todopoderoso. Pero ¿qué nos hace a nosotros como servidor de Dios? Traer las cosas antiguas, las cosas pasadas, las que Dios ocultó, las que Dios envió a la profunda del mar. Y las vamos nosotros y queremos hacer el mismo ejercicio como éramos antes, de bucear, de buscar y buscar, y seguimos haciendo. Esto es una parte también del mismo Satanás que hace, traernos a memoria las cosas pasadas. Hombre, mujer, joven, estabas en la droga del alcohol, de la droga, en el vicio de la droga, el vicio de alcohol, el vicio de prostitución, el vicio de diferente forma, de diferente clase de vicios. Pero ¿qué te trae de nuevo estas cosas pasadas? ¿Por qué? Porque le damos chance o damos oportunidad al mismo Satanás a que pueda entrar en nuestros pensamientos y decir, verdad es, tanto tiempo en pérdida aquí al servicio de Dios, tanto tiempo en hacer las cosas de Dios y sigo igual, no he tenido un cambio más de lo que, pero ignoramos el precio, ignoramos el llamado de Dios, ignoramos todo lo que Dios ya pagó por nuestra vida para cambiar y transformar nuestra vida, pero nos trae el mismo Satanás a memoria, nos trae los recuerdos, cómo éramos antes, qué hacíamos antes. Y todo esto nos hace entonces nosotros al servicio de Dios, que se nos va a veces el deseo de seguir sirviendo a Dios, el deseo de hacer la voluntad de Dios, el deseo de adorar a Dios, el deseo de orar a Dios, el deseo de levantarse uno y hablar con Dios.
porque todas estas cosas pasadas son obstáculos. Son obstáculos que no te hace dar el paso de fe, el paso de confianza, el paso de certeza, el paso de convicción a buscar más de Dios para encontrar la victoria y poder entonces atesorar y entender y comprender los propósitos, los planes de Dios en nuestras vidas. Amén. No traigáis a memoria las cosas pasadas. Aquí Dios le habla a su pueblo, en este capítulo 43 de Isaías, le habla a su pueblo y dice, mío eres tú. Le dice, aunque pase por las aguas, aunque pase por los ríos, aunque pase por el fuego, yo estaré contigo. Pero ahora la memoria, nuestra mente nos trae los recuerdos porque hemos dado oportunidad al mismo Satanás, al mismo enemigo, a que traiga estas cosas y nos recuerde cómo éramos antes. Recuerde que Dios dice que lo que hace Dios, lo que Dios da es bueno, y lo que hace Dios es bueno, y lo que da Dios es bueno. Yes. Todo es bueno de parte de Dios. Pero ¿qué hace? Que nosotros traigamos en memoria las cosas pasadas. Le recuerda a su pueblo como nos recuerda en estos tiempos presentes, que no nos acordemos de las cosas pasadas. Yo era esto, yo era aquello, yo hacía esto. No, ¿por qué? Porque hacías, pero vino alguien que cambió tu mente, tu corazón, tu espíritu, para que puedas tener la mente espiritual, la mente de Cristo, la mente celestial, la mente donde nos conduce a la vida eterna y a la salvación. Y que no hay tiempo o no hay espacio para una duda, no hay espacio para poder recordar lo que éramos antes. Dice que el que se recuerda de sus cosas antiguas es porque el mismo Satanás está recordándoles, y ahí es que damos chance al enemigo a que podamos estar. Hablo a ti, mujer, como servidora de Dios. Hablo a ti, hombre, como servidor de Dios, como líder, como ministro, como evangelista, como pastor. Hablo de la palabra de Dios a tu vida, a tu corazón, a nuestra vida, que no debemos chance al enemigo, porque el enemigo destruye, el enemigo mata, el enemigo roba. Pero Cristo Jesús nos dice a nosotros que nueva vida nos da. ¿Por qué? Porque así como vemos que al pueblo lo liberaron de Egipto, algunos deseaban regresar a ser esclavos en Egipto. Y algunos, como en tiempos presentes, deseamos estar otra vez en los vicios, otra vez en la vida que teníamos, que era para destrucción, una vida que tal vez no era agradable delante de Dios, y queremos regresar a esa vida. Pero Dios nos recuerda que ha pagado un precio a través de su Hijo amado Jesucristo, y nos dice, aunque crucemos ríos, aunque andemos en fuego, el fuego no nos va a detener, porque Cristo Jesús, el Dios de poder y Dios de gloria, está con nosotros, y debemos seguir, porque el propósito y el plan perfecto de Dios lo tiene para promesa para nuestras vidas. Recuerda que Dios dice que no traigamos a memoria las cosas antiguas. Ahora nos dice en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Quien la ha hecho nueva se llama Cristo Jesús. Quien cambió, quien transformó, quien hizo algo nuevo en nuestras vidas, se llama Cristo Jesús. Ahora, recuerda que los recuerdos son obstáculos. Los recuerdos de la vida pasada son una manera que no podemos seguir adelante, no podemos adelantarnos más, no podemos dar un paso con seguridad. ¿Por qué? Porque eso nos trae un obstáculo. Eso nos trae a nosotros entonces tener en la mente y no tener ese deseo de buscar el reino de Dios, de buscar la justicia de Dios, sino buscamos lo que ya Dios lo tiene por demás a nuestras vidas. Recuerde que Dios dice a su palabra que las promesas de Él son cumplidas, que lo que Dios promete lo cumple, pero a su debido tiempo, a su voluntad, Él hace algo perfecto en nuestra vida. No traigáis a memoria las cosas pasadas. ¿Cuáles fueron tus pasados? Es algo que solo tú lo sabes. ¿Cuáles fueron las cosas que no te agradaban o te destruían anteriormente, pero que ahora has venido a los pies del Maestro, del Dios Todopoderoso, y que ha cambiado tu vida, y ves que ahora es una vida agradable, una vida de paz, una vida de gozo? Claro que no dejo de decirte que no hay obstáculos, a veces hay problemas, hay situaciones, pero dice nuestro Señor Jesucristo que lo podemos todo, porque Él nos fortalece cada día con su poder y su Espíritu Santo para poder nosotros seguir luchando en esta batalla, pero tenemos victoria a través de Cristo Jesús. No os atraigáis a memoria las cosas pasadas. ¿Cuál es el pasado?
¿Cuál es lo que el pasado te robó? ¿Cuál es lo que el pasado te destruyó? No lo traigas a memoria, sino trae lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo en tu vida. Esto aquí, en el capítulo 43, Isaías habla que le dice, aquí Dios le habla al pueblo y le dice, ¿por qué? Traen a memoria las cosas pasadas. No saben que yo quiero hacer cosas nuevas. No saben que yo quiero traer cosas nuevas. No saben que yo quiero cambiar cosas, traer cosas nuevas y cambiarlas por todo lo que ya no es válido, no es algo productivo para sus vidas. Yo quiero traerles algo nuevo. En este versículo 20 dice, no sabréis las cosas nuevas que yo traigo, que yo estoy preparando. Dios prepara cada día algo maravilloso para nuestras vidas, pero es necesario que nosotros estemos conducidos y seamos dirigidos por el poder del Espíritu Santo para poder entender este capítulo 43, cuando dice, pasando las aguas, pasando los ríos, pasando en el fuego, no nos quemaremos. ¿Por qué? Porque ya Dios dio una palabra y dice, mío eres, y yo te pongo el nombre. Dios es el que da el nombre. Dios sabe cuál es el nombre que tenemos cada uno de nosotros, pero es necesario estar en la lucha, es necesario vencer esta batalla que tenemos espiritual cada día. No traigáis a memoria las cosas pasadas. Las pasadas destruyen, las pasadas matan, las pasadas roban el tiempo de poder tener comunión con Dios. Tenemos muchos ejemplos que muchos se acordaban, como vemos un ejemplo del pueblo de Israel. Dios los liberta de Egipto, los trae y los pasa en el desierto. Pero algunos, algún momento murmuraron, algunos dijeron en su corazón, en su pensamiento, ¿por qué vamos a lo mejor hubieran muerto allá en Egipto y no morir aquí con sed, morir aquí de hambre, morir aquí de calor? Cuando Dios dice que traía una nube para darle la sombra, traía una nube de noche para alumbrarlos en la noche. Nunca estuvieron solos, y así nos dice Dios a nosotros, que Dios nosotros no nos deja solos. Dios está siempre con nosotros. Dios está haciendo algo maravilloso y que está preparando un plan perfecto para nuestras vidas. ¿Cómo dice que está preparando un plan perfecto? Escucha bien el versículo 19. Dice, he aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a luz y no la conoceréis. No conocemos los misterios de Dios, no lo conocemos, pero lo podemos atesorar y entender cuando somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo para decir, Dios tiene un propósito, un plan perfecto para mi vida. Muchas veces expresamos como servidores de Dios, estamos en el templo, yo sé que Dios tiene un propósito, yo sé que Dios tiene un plan para mi vida, pero hasta ahí dejamos esta conversación o hasta ahí dejamos esa expresión. ¿Por qué? Porque no somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo, porque si sabemos los propósitos de Dios, alabamos y glorificamos y exaltamos al santo, al poderoso Rey de Reyes, Señor de Señores cada día. Cuando aún estamos pasando problemas, adoramos al Dios vivo, al Dios de poder, al Dios de gloria. ¿Por qué? Porque somos dirigidos y sabemos que cosas nuevas está haciendo Dios cada día. ¿Sabías que Dios no es como el ser humano, que lo que hizo hoy lo hizo y ya no volverá, o si lo va a hacer, lo volverá a hacer por un interés? No, Dios cada día anda haciendo algo maravilloso, trae cosas nuevas a nuestras vidas. Pero ¿cómo poder entender todos estos tesoros de Dios? Hay que ser dirigido por el poder del Espíritu Santo. Aquí a veces le damos lectura al capítulo 43 y decimos, mío eres, y decimos, yo soy de Dios. Pero ¿cómo saber que somos parte del reino de Dios cuando nosotros somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo? No traigáis a memoria cosas pasadas. En Romanos capítulo 12, versículo 21, dice la palabra, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Para vencer esto, ¿cómo lo podemos hacer? No con fuerzas humanas, sino con el poder del Espíritu Santo. Sabemos que podemos vencer el mal con el bien, haciendo el bien, atesorando el bien, atesorando la bendición de Dios, cuidando lo que Dios ha hecho y cuidando las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15, dice, aquello que fue, ya es. Aleluya. Lo que ya fue, ya es. Quien lo dice Dios. Lo que ya fue, ya es. Pero a veces lejos vemos, pastor y amigos televidentes, vemos lejos la promesa de Dios. Sí, yo sé que Dios tiene promesa para mí, pero no sé cuándo va a venir la promesa. Dios me ha prometido esto.
Sí, Dios promete y lo cumple. ¿Sabías eso? Que Él lo cumple, pero a su voluntad, no al tiempo de nosotros, no al deseo de nosotros, no cuando nosotros queramos, no, porque Dios no complace de esa manera. Dios complace cuando somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo y tenemos la comunión con Dios y podemos ver todas las grandes maravillas que Dios tiene en el cielo guardado para todo aquel que busca su rostro. Dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Ves? Que Dios hace algo maravilloso en lo que ya pasó. Lo ha guardado, lo ha restaurado, lo ha cuidado, ha hecho algo nuevo. Y no, Dios no trae memoria. Si trajera memoria, pastor y amigos televidentes, ¿cuántos murieron en este momento? De todos los pecados, de que nos perdonó, de que nos limpió, de lo que nos restauró, de que nos limpió, nos levantó, nos extendió sus manos, nos levantó con su poder, su gloria, para un cambio, para una transformación de nuestras vidas. Pero Dios no trae a memoria las cosas pasadas. Ya lo que fue, ya es, dice la palabra de Dios. Y lo que es, ya es. Ya lo que Dios ha hecho. En la promesa, en la palabra de Dios, dice que en la boca de nuestro Dios santo y poderoso, dice que no retorna vacía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios. Dios mismo, con su poder, con su gloria, cumple sus promesas a su momento. Pero no traigamos a memoria. Recuerda bien, no traiga a memoria lo que eras antes. Trae a memoria en este momento lo que estás haciendo ahora, lo que Dios ha hecho, de la bendición. Porque a veces, pastor y amigos televidentes, queremos recibir bendición cuando Dios ya nos ha bendecido. Por eso que este capítulo de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15, dice, aquello que fue, ya es. Y nosotros seguimos buscando, amigos televidentes y pastor, andamos buscando la bendición de Dios cuando Dios nos bendice cada momento. Dios nos guarda cada momento. Dios hace algo maravilloso en nuestra vida. Y nosotros seguimos buscando de la bendición de Dios cuando Dios ya ha bendecido y ha bendecido en abundancia. En este capítulo 43, en este versículo 17 dice, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Aleluya. No traigamos las cosas pasadas, ni las antiguas. Hay momentos, como el pastor ha mencionado en programas anteriores, que muchas veces recordamos cosas. Tenemos ropas guardadas, viejas, son cosas que guardamos en nuestro corazón y no nos permiten o no permitimos que dar el perdón. Y esto viene siendo una llaga, viene siendo una enfermedad dentro de nuestro corazón y no podemos perdonar. ¿Por qué? Porque tenemos esas memorias pasadas, esas cosas antiguas en nuestro corazón. Y Dios dice que por eso Él vino a esta tierra a perdonar nuestro pecado, a limpiar nuestro corazón, nuestro pensamiento. Así que joven, hombre, mujer, familia, hogar, matrimonio, si hay algo en el corazón y los pensamientos que no hace que tengan una buena relación, que no hace que puedan tener un amor sin fingimiento, sino un amor transparente, amarse uno al otro, perdonarse, hay que dejar las cosas antiguas, ya no hay que traerlo a memoria, es que tú me hiciste esto, es que tú no me olvido de esto. No, olvídate de esto porque Dios ya pagó el precio para poder limpiar nuestra mente, nuestro corazón y traernos. ¿Y para qué? No, por Dios no solo no ha venido solo para hacernos feliz, no, a darnos el gozo y a darnos la paz. Y la paz que dice que guarda nuestro pensamiento y corazón en su Hijo amado Jesucristo. Aleluya, no acordéis las cosas pasadas, deja las cosas antiguas. No traigas a memoria, porque esto te daña, esto te mata, esto te destruye, esto te hace que no quieras buscar más el rostro de Dios. No traigas a memoria. Lo que ya fue, ya es, dice la palabra de Dios. Y lo que ya pasó, ya pasó. No hay nada que remedie o no hay nada que traiga medicina lo pasado. Sabes que el pasado muchos a veces lo expresan de una manera equivocada, que dice que el pasado lo hace a uno madurar. No, el pasado lo que hace es lo que ha destruido, pero lo que hace madurar espiritualmente es el poder, es el perdón de Dios, es la salvación de Cristo Jesús en nuestras vidas, es la vida eterna y la promesa de Dios que es a la salvación a nuestra alma. Esto nos hace a nosotros madurar cada día porque sabemos y tenemos seguridad que donde Dios quiere que lleguemos
Él está ahí esperando y preparando lugar para todo aquel que crea en Él. No traigáis en memoria las cosas antiguas o las pasadas. Olvídate, sino da el paso de fe, perdona, levanta y restaura. Aquel que necesita restauración, aquel que necesita el perdón, dale perdón y verás que tu sanidad en tu interior te lo va a dar Cristo Jesús. Verás que la sanidad lo vas a recibir en el instante, porque en tu corazón va a tener la libertad de poder adorar y glorificar el nombre de Dios y poder conocer cada día los propósitos, los planes perfectos de Dios.